Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hacer lo que es la siguiente sesión en el curso de programación y estructura de datos. Prácticamente esta es la última sesión de los cursos base, o sea, de lo que vendría siendo el lenguaje como tal. En las siguientes sesiones ya se van a ver más lo que son las estructuras de datos y los algoritmos. Les recomendamos darle un pequeño repaso a todas estas clases porque bueno, las siguientes sesiones ya son un poquito más fuertes y es principalmente lo que se les va a evaluar en el curso de inicio aquí en el INAOE. Bien, bueno, ¿cuáles son los temas que van a ver posteriormente? Van a ser listas ligadas, pilas, árboles, grafos y métodos de ordenamiento. Les recomendamos que den un pequeño repaso a todo lo que es el lenguaje para sacar al máximo en estos algoritmos. Y bien, bueno, esta es la última clase que se da del lenguaje como tal, que es clases y objetos. Bien, anteriormente hemos hecho varios ejemplos de, por ejemplo, estructuras, de funciones, tipos de datos, ciclos, etcétera. Todo esto que hemos visto hasta el momento podría encajar bien en lo que sería una programación estructurada o procedural, como comúnmente se le llama. Bien, en este tipo de paradigma de programación, un problema grande se divide en pequeños trozos relativamente más sencillos y se ataca cada uno de estos problemas más pequeños, ¿ok? Este podría ser un problema pequeño, un problema más pequeño y un problema más pequeño. Y bien, al resolver un problema de este tipo, pues es mucho más fácil que resolver todo el problema completo, ¿ok? Entonces es como normalmente se vino trabajando la programación durante varios años. Uno de los nuevos paradigmas viene siendo lo que es la programación orientada a objetos. Como sabemos, pues se inició en un ambiente estructurado, siendo C uno de los primeros lenguajes de programación en el ámbito computacional desarrollado para el sistema operativo Unix. Bien, conforme se fue avanzando en esto de la programación, uno de los nuevos paradigmas pues fue la programación orientada a objetos. Y bien, se agregó este nuevo paradigma a su lenguaje de programación, volviéndolo en en un complemento o como algunos lo llaman un nuevo lenguaje que es C++, o C++. Bien, aquí vamos a dar una pequeña revisión a lo que sería este paradigma de programación. La principal diferencia entre un programa estructurado y un programa orientado a objetos viene siendo cómo se dividen los problemas. Aquí simplemente dividíamos un problema en problemas más pequeños y tratábamos de resolver esos problemas más pequeños. Podíamos llamar a las funciones cuantas veces sea necesario. Normalmente a esta función se le pasaban los datos con los que queríamos que trabajara. Por ejemplo, si iba a sumar dos números enteros, teníamos que pasarle los números enteros. Si iba a trabajar un recorrido de un árbol, teníamos que pasarle las estructuras que eran necesarias. Y bien, normalmente las funciones no almacenan información, ¿ok? Cada vez que yo la llamo, ejecuta la tarea que está trabajando con los parámetros que se le pasan, a diferencia de un objeto, que en un objeto vamos a tener dos cosas principales, lo que son las operaciones y sus datos, ¿ok? Prácticamente el paradigma orientado a objetos trata de reflejar lo que es un poco la realidad. En el mundo real, pues nosotros trabajamos actualmente con lo que vendría siendo una abstracción de objetos. Tenemos los objetos, por ejemplo, carro, por ejemplo, mesa, silla, computadora, y entonces normalmente estos objetos almacenan cierta información que vendría siendo su estado interno y podemos acceder y modificar esa información a través de las operaciones que tienen permitidas, ¿ok? Vamos a ver aquí unos pequeños ejemplos. Hasta ahorita, bueno, el primer paso es que aquí tenemos objetos que almacenan datos y tienen unas operaciones bien definidas, ¿ok? Ese es el primer paso que debemos de tener claro. Las principales características de estos nuevos lenguajes orientados a objetos vendrían siendo la abstracción de datos. En estos nuevos lenguajes podemos tener, como se los mencionaba anteriormente, cada objeto almacena cierta información, bien siendo esta su estado interno, pero es posible modificar alguna información directamente y a otra solamente a través de sus funciones públicas.
También la programación orientada a objeto nos permite algunas propiedades como vendrían siendo herencia y polimorfismo. Y también otra de las características es un ligado dinámico de objetos, ¿ok? En tiempo de ejecución yo puedo mandar un objeto a otro objeto para que pueda comunicarse, pedir información o ejecutar algunas tareas. Aquí tenemos un poco de terminología. ¿Qué vendría siendo un objeto? Prácticamente una instancia de una clase. Cuando nosotros definimos una clase, estamos definiendo una plantilla de lo que cada uno de los objetos pertenecientes a esta clase debe contener, prácticamente los datos que debe de contener cada objeto de esta clase y también las funciones que va a ejecutar cada uno de estos objetos. Una instancia de variable vendría siendo un miembro privado, prácticamente los datos que está almacenando el objeto. También tenemos los métodos, o algunos también les llaman funciones, y comúnmente son funciones públicas. También hay que recordar que, bueno, los objetos también tienen funciones privadas. Esto quiere decir que las funciones solamente van a poderse llamar desde el mismo objeto. Cuando nosotros definimos algún miembro público, ya sea una función o un dato, si es público, bien, puede llamarse desde dentro del mismo objeto o dentro de otro objeto, ¿ok? Cuando nosotros definimos un miembro privado, ya sea función o sea dato, solamente ese objeto es capaz de llamar a estos datos o a esta función. También, bueno, en estos lenguajes de programación tenemos lo que son los datos protegidos. Normalmente un dato protegido vendría a comportarse como un miembro privado, pero cuando nosotros hacemos herencia se puede acceder a ese tipo de datos, ¿ok? Aquí también tenemos un paso de mensajes. Cuando nosotros nos referimos a paso de mensajes, nos estamos refiriendo a una llamada a una función. Bien, dentro de una clase se deben de definir bien cuáles son las funciones y los datos que va a tener cada uno de estos objetos. Ahora bien, nosotros tenemos normalmente vamos a tener datos privados. Muchos datos de los objetos tienden a ser privados, en algunos casos todos. Y tenemos también miembros públicos. Normalmente las funciones o las tareas que vamos a poder realizar en ese objeto. Y las llamadas a las funciones, como lo mencionábamos, tiene que ser a funciones públicas. No podemos llamar a una función de un objeto que sea privada, ¿ok? Normalmente las funciones privadas simplemente son para, bueno, una tarea interna de este objeto, ¿ok? Normalmente, bueno, las funciones que trabajamos vienen siendo las funciones públicas. Bueno, esta semana no hubo dudas sobre estos temas, asumimos que se entienden aceptablemente bien, pero bueno, como un pequeño ejercicio sí les recomendamos que si quieren comentar algo en el foro, bueno, les hacemos esa cordial invitación, ya sean dudas, aclaraciones, o si ustedes quieren aportar algo de material, algún ejemplo, bueno, les abrimos esa opción también. En el foro es posible hacer este tipo de tareas. Bien, aquí tenemos, ¿qué es un objeto? Prácticamente es una abstracción de un objeto, podríamos verlo de la vida real, en donde un objeto va a tener unos datos, que va a ser su estado interno, que vamos a tener sus datos, cada objeto va a tener sus datos. Vamos a poner un pequeño ejemplo. Uno de los objetos clásicos utilizados es el objeto persona. Bien, un objeto persona tendría algunos datos, por ejemplo, su edad, su nombre, tal vez su dirección, y tiene algunas operaciones, ¿ok? Ahorita vamos a ver más adelante algunas operaciones algunas operaciones de ejemplo. Bien, comúnmente los datos son los miembros privados y el conjunto de métodos son miembros públicos, ¿ok? Aunque hay algunos objetos donde se requieren algunos funciones o métodos privados simplemente para su trabajo interno. También tenemos algunos datos donde, bueno, en algunas ocasiones se requiere poner algunos datos públicos. Pero comúnmente una de las características de la programación orientada a objetos es tener esta abstracción y protección del estado interno de cada objeto. Esto quiere decir que en algunos casos, por ejemplo, si se quiere acceder a un dato, por ejemplo un entero X, dentro de este objeto, si yo lo tengo como miembro público, cualquiera va a poder modificar este valor de X, ¿ok?
Pero si lo que a mí me interesa es tener un rango dentro de este valor X, por ejemplo, no sé, la edad de una persona, que bueno, nadie tiene una edad negativa, entonces bueno, los valores que me interesan estarían de 0, no sé, exagerando un poquito, a 120 años, ¿ok? Entonces, ven, si a mí me interesa tener esta protección en un objeto, yo lo puedo declarar privado, nadie lo puede acceder, ¿ok? Ese es el primer punto, solamente se puede acceder desde las mismas funciones y métodos de la clase y del objeto. En este caso, bueno, yo puedo declarar una función o un método público. Eso quiere decir que cualquiera va a tener acceso a este método, pero en este método yo puedo hacer la validación de que la edad esté en el rango de 0 a 120. En este caso, bueno, yo ya estoy seguro de que nadie puede modificar este valor entero, X, sin hacer esta comprobación, ya que su función o su dato, perdón, su función o su método público se están encargando de hacer la validación y nadie lo puede acceder si no es a través de esta función o este método. En el caso de que, por ejemplo, en las estructuras que venimos trabajando anteriormente, bien, yo puedo crear una estructura de tipo persona, declararle sus miembros, edad, nombre, dirección, pero cada vez que yo creo una estructura de este tipo, cada usuario, cada programador puede modificar esta variable sin ninguna restricción. Esta es una de las principales características de la programación orientada a objetos, que si yo declaro privado el miembro, de entrada nadie lo puede acceder, y entonces necesitamos lo que vendrían siendo métodos públicos para poder acceder a los datos. En este caso, a través de esos miembros públicos, funciones o métodos, nosotros podemos crear restricciones al modificar estos datos. Aquí vamos a ver ahora un pequeño ejemplo de lo que vendría siendo la herencia en la programación orientada a objetos. La herencia en programación orientada a objetos prácticamente funciona sobre una jerarquía de clases. Aquí vamos a tener un pequeño ejemplo. Tenemos varias clases: vehículo, un bote, un vehículo con llantas, y de esta forma, bueno, tenemos varias clases. Ahora, bueno, la herencia se toma un poquito de una abstracción de la realidad en lo que se refiere a herencia comúnmente. Cuando nosotros decimos, pues heredó, no sé, unos bonitos ojos, heredó un bonito cabello, etcétera. Entonces, esto viene siendo lo mismo llevado a lo que vendría siendo este nuevo paradigma de programación orientada a objetos. En este caso, cuando nosotros nos referimos a herencia, nos referimos a que una clase, por ejemplo aquí, va a heredar todos los miembros, ya sean públicos y privados, de una clase que nosotros le indiquemos. Comúnmente se le llama la clase base y la clase derivada. Y esto lo podemos ir viendo en una estructura de árbol, una jerarquía. Entonces, bien, si nosotros nos vamos a la clase más baja, en este caso un vehículo de 4 puertas, bueno, nos estamos refiriendo a que este es un auto, y a su vez un auto es un vehículo con llantas, y a su vez un vehículo con llantas es un vehículo. Prácticamente esta clase tiene todas las características de esta y de esta clase, ¿ok? Heredó todo lo que tenía la clase auto, la clase vehículo con llantas y la clase vehículo. En este caso el bote solamente heredó de vehículo, no tiene ninguna relación con la clase auto, ¿ok? Vamos a seguir aquí con... ¿Qué vendría siendo la herencia? Bueno, es un mecanismo por el cual una clase hereda las propiedades. En este caso nos referimos tanto a datos y operaciones de una clase, que normalmente, bueno, se le llama clase base o superclase. Y bueno, la clase que hereda las propiedades se le llama clase derivada o subclase. ¿Ok? Bueno, espero que hasta aquí no haya ningún problema. Bien, normalmente, ¿para qué queremos heredar? En este caso, para no estar sobreescribiendo más código, ¿ok? Si cuando veíamos
el ejemplo también de las estructuras, nosotros vimos una estructura que era dirección y cuando teníamos otra estructura, por ejemplo persona, podíamos crear una estructura interna que era la dirección y bueno, posteriormente agregarle datos extra a esta estructura persona, por ejemplo nombre y edad. En este caso, cuando yo heredo directamente de una superclase, no tengo que tener una internamente, sino que ya hereda las características de esta superclase, ¿ok? Y solamente necesito agregarle los datos extra. Vamos a seguir aquí con unos pequeños ejemplos. Aquí tenemos la clase tiempo, aquí tenemos la especificación, o sea el archivo .h, y aquí tenemos nuestra clase. Normalmente se utiliza la palabra reservada class para definir una clase y el nombre que nosotros le queremos dar. En este caso, bueno, la clase tiempo. Normalmente se utilizan llaves al principio y al final de la clase, ¿ok? Aquí no está completo, falta un poquito, pero bueno, aquí queda. Necesitamos llaves para tener el ámbito de nuestra clase. Posteriormente, las palabras reservadas public y private nos sirve para indicar cuáles miembros van a ser públicos y privados. Hay que recordar que en ambos podemos tener datos y en ambos podemos tener funciones. Aquí tenemos un ejemplo donde, bueno, los datos de la clase time van a ser horas, minutos y segundos, ¿ok? Todos declarados como enteros y privados. Esto quiere decir que nadie tiene acceso directamente a este tipo de variables. Solamente, bueno, cuando se crea un objeto de esta clase, solamente él, a través de sus mismos métodos, puede modificar su estado interno, que van a ser estas variables. Aquí tenemos algo que es muy interesante, que es el constructor. ¿Ok? Prácticamente el constructor es un tipo de método que nos permite inicializar nuestro objeto. Esto quiere decir que cuando yo creo una variable de la clase time, puedo darle un valor inicial a estos datos, ¿ok? Y esto lo vemos con este constructor. A ver, permítanme un segundo. Como decíamos, aquí tenemos lo que es la clase tiempo. La clase tiempo tenemos lo que vendrían siendo sus miembros privados, sus datos o su estado interno, y estábamos explicando lo que es el constructor. Aquí tenemos declarados dos constructores. Normalmente los constructores nos sirven para inicializar lo que es el objeto, para darle un valor inicial a su estado interno, a sus datos. Tenemos dos constructores, uno sin parámetros. Este prácticamente nos podría servir para crear algo internamente, o sea, por default, o simplemente se declara como un constructor default. Esto quiere decir que yo puedo crear un objeto de la clase time sin darle un valor interno a sus datos. Y aquí tenemos otro constructor donde le pasamos nosotros los valores iniciales que queremos que se guarden en nuestro objeto. En este caso, bueno, se asume que en este constructor se le va a asignar las horas a su dato interno horas, los minutos a su dato interno minuto y los segundos. Bien, como podemos ver aquí, también estos datos privados están accediendo solamente desde el constructor, no se están accediendo directamente. Esto quiere decir que si yo aquí hago la validación, por ejemplo, qué hora solamente esté en el rango de 0 a 60, lo puedo hacer directamente en el constructor y esto me garantiza que cualquier objeto de la clase time no va a tener un valor erróneo en horas. En este caso, bueno, si yo ya declaré lo que es mi objeto, ya hice mi clase, estamos en un grupo de programación, yo ya hice mi clase, lo programé adecuadamente, o sea, puse sus datos privados, declaré su constructor, validé que hora solamente esté en el rango que se requiere y bueno, posteriormente comparto mi librería con algún otro programador, entonces estamos garantizando que nadie puede acceder a horas directamente, solamente a través del constructor. Y en este caso, bueno, en el constructor se está haciendo la validación correcta. En el caso de que uno trabaje con estructuras, bueno, esta tarea tiende a ser mucho más complicada, ya que como una estructura, pues yo no puedo declararla privada para que nadie la pueda acceder, no puedo hacer que alguien la acceda
directamente, solamente desde los métodos, entonces cualquiera podría meter un valor equivocado, ¿ok? Aquí tenemos lo que vendrían siendo sus miembros públicos. Tenemos el método set, que eso nos sirve para darle un valor a su estado interno. Set horas, minutos, segundos, ¿ok? Entonces yo puedo crear un objeto sin valores iniciales y bueno, más adelante le puedo asignar esos valores a través de los métodos set. En varios lenguajes de programación orientados a objetos son muy comunes los métodos set y get. En muchos de los lenguajes, bueno, hay quienes recomiendan utilizar si yo tengo un dato privado get, recomiendan utilizar un método público set y un método público get, uno para asignarle un valor a horas y otro para obtener ese valor privado de horas. Aquí tenemos nosotros otro miembro público, increment, que bueno, nos podría servir para incrementar la hora o hacer alguna tarea en la cual estemos interesados. Y tenemos el método público write, ¿ok? Nosotros podemos pedir escribir la hora o prácticamente el estado interno de algún objeto. Aquí es como podemos representar nosotros un objeto. Prácticamente el objeto de la clase time tiene unos datos privados que solamente se pueden acceder a través de su interfaz pública. Esto quiere decir a través de su constructor, tal vez podría ser su constructor default, su constructor con parámetros. Por ejemplo, en el constructor por default, tal vez se le pueda dar algún valor inicial a su dato interno, a horas, minutos y segundos, para garantizar que inicia de una forma correcta. En el constructor con parámetros le podemos dar algunos valores nosotros directamente. Tenemos el método write, que puede consultar estos atributos y escribirlos en algún lado. Increment, que nos permite modificar el estado interno de los datos. Y set, que nos permite asignarle un valor directamente a estos datos, ¿ok? Entonces, yo no puedo acceder directamente a la variable minutos. Pues, si yo quisiera, quiero obtener los minutos, pues no, prácticamente no se puede acceder con esta interfaz que tengo aquí actualmente. O si yo quiero modificar directamente el valor de minutos, no es posible, ¿ok? Lo tengo que hacer a través de alguno de sus métodos. Aquí tenemos el ejemplo de una clase, una subclase prácticamente. Incluimos la clase time en nuestro archivo y aquí tenemos el nombre de nuestra nueva clase, que es xtime. En este caso utilizamos dos puntos y la clase de la cual vamos a heredar. En este caso, bueno, de la clase time. En este caso se utiliza public para indicar que sus datos van a ser públicos los que son públicos y privados los que son privados de la clase time en la clase xtime, ¿ok? Aquí tenemos unos nuevos métodos y unos métodos que sobrescriben a los métodos anteriores. Por ejemplo, tenemos el método set. Recordemos que ya teníamos un método set, pero en este caso estamos sobrescribiendo el método set. En este caso le estamos agregando un nuevo parámetro que es timezone. Tenemos el método write y tenemos los constructores, uno con parámetros y uno sin parámetros, y le agregamos un dato extra a nuestra clase que vendría siendo sometime, ¿ok? En este caso, bueno, se entiende que esta clase contiene todos los miembros de la clase time, ya sean públicos y privados, y esto gráficamente lo vamos a ver más adelante. Aquí tenemos que, bueno, la clase xtime es una clase derivada de la clase time, y siendo una clase pública, bueno, se heredan todos los miembros de la clase time, que vendrían siendo los públicos y privados. Hay que recordar que no se heredan tal cual los constructores y se requiere definir nuevos constructores en cada clase que, bueno, que uno esté programando. La forma gráfica de cómo se vería la clase xtime es esta. Tenemos, por un lado, como heredamos todo de la clase time,
Aquí están los datos de la clase xTime. Aquí tenemos la interfaz de la clase time. Y también tenemos el nuevo dato que agregamos, que es el dato timeZone. Vamos a ver el ejemplo. Nosotros redefinimos el método set de la clase xTime. Eso quiere decir que redefinimos este método. Ya no se puede acceder a este método directamente desde la clase xTime, sino se accede al método xTime, al método set de la clase xTime. El método increment no lo escribimos nosotros en la clase xTime. Aquí no tenemos en ninguna parte el método increment, por lo cual este se heredó directamente hacia la clase, ¿ok? Prácticamente es el mismo método que tenemos aquí. Y bien, como mencionábamos anteriormente, el método set se sobrescribió en esta nueva clase. El método increment no se especificó en la clase xTime, por lo cual se hereda el mismo exactamente y es el que se utiliza cada vez que nosotros llamemos al método increment desde la clase xTime. Tenemos lo que es el método grind, también lo sobrescribimos. A ver, aquí tenemos el método grind, lo sobrescribimos. Tenemos los constructores. Hay que recordar que los constructores no se heredan de la clase anterior, por lo cual hay que definirnos. Y bueno, estos constructores los tenemos definidos aquí, xTime y xTime. Tenemos el constructor por default que nos recibe parámetros. En este caso, bueno, nosotros en este constructor, en este método, nosotros le asignamos un valor inicial por default a los miembros de nuestra clase. Y con el constructor xTime nosotros inicializamos este objeto con unos valores que se le asignan directamente en este constructor. Se le pasan unos parámetros a esta función, a este constructor, y con esos datos inicializamos los datos de nuestro objeto. Y aquí es como se vería gráficamente. Accesibilidad. La herencia no implica accesibilidad. ¿A qué se refiere? Que con la herencia no se quiere decir que se van a acceder a los miembros privados de la clase base o de la subclase. Prácticamente se heredan los miembros públicos y privados, pero no se puede tener un acceso directamente. Si nosotros queremos acceder directamente a los miembros privados de la clase base, se tiene que hacer a través de sus funciones, ¿ok? Normalmente nosotros creamos, cuando programamos orientado a objetos, creamos varios objetos. En este ejemplo tenemos la clase xTime, la clase time, podemos tener más objetos, ¿ok? Pero necesitamos un código que en muchos casos se le llama el código cliente, que es el que utiliza esos objetos. Y este es el que normalmente se encarga de crear los objetos y ligarlos y, bueno, mandar a llamar a sus funciones. Aquí tenemos un ejemplo donde creamos un objeto de la clase xTime. Bueno, claramente incluimos el archivo de cabecera. Aquí estamos llamando al constructor con parámetros, por lo cual, bueno, se le están pasando con qué datos quiero inicializar este objeto. Aquí está. También tenemos lo que es el constructor por default. Eso quiere decir que no le estoy asignando un valor inicial. Posiblemente, aquí lo tenemos, cuando llamemos a su valor grind, la salida va a ser 000. Normalmente esto se debe de especificar en esta función, en el constructor por default. Aquí tenemos una llamada al método set del objeto xTime, thatTime, aquí, que no tenía un valor inicial. Posteriormente llamamos a imprimir su valor y bueno, ya tiene un estado interno que nosotros le especificamos a través del método set. Aquí, bueno, tenemos un ejemplo, incrementar thisTime, ¿ok? Y bueno, aquí tenemos el incremento bueno, en este ejemplo se hace de segundos, entonces aquí tenemos el incremento de los 2 segundos, ¿ok?
Entonces, de esta forma, el método increment es el que se encarga de actualizar, de modificar el valor interno de los objetos. En este caso, vendría siendo de segundos. En este ejemplo, cada vez que se haga un incremento, por ejemplo, de 70 segundos, bien, entonces este método se debe de encargar de incrementar 1 minuto y 10 segundos, lo que vendría siendo la nueva hora. Bueno, normalmente en tiempo de ejecución, el constructor de la clase base es implícitamente llamado primero. En este caso, cuando nosotros llamamos al constructor de la clase xTime, si llamamos al constructor por default, también es llamado el constructor de la clase time por default. En este caso, bueno, aquí depende un poco. Si nuestro constructor por default de la clase xTime, yo llamo al constructor de la clase time, puedo llamar al constructor con parámetros o sin parámetros de la clase xTime. Vamos a ver aquí un pequeño ejemplo. Aquí tenemos el constructor de la clase xTime, ¿ok? Este caso es el constructor sin parámetros de la clase xTime. En este ejemplo, yo le estoy asignando un valor por default al miembro privado de la clase xTime, al miembro son. En este ejemplo se llama primero al constructor de la clase time, al constructor sin parámetros. Y en este otro ejemplo, aquí tenemos la definición de lo que es el constructor con parámetros. Bien, tenemos ya aquí el constructor, el nombre de qué clase, y aquí tenemos los parámetros que se le están enviando al constructor de la clase xTime. Y tenemos lo que es la llamada al constructor de la clase base. En este ejemplo tenemos que se llama al constructor de la clase time, pasándole parte de los parámetros que se le están pasando a la clase xTime. Horas, minutos y segundos. Esos son los parámetros que se le pasan al constructor de la clase time. Y bien, el parámetro sonType se inicializa directamente aquí en el cuerpo. ¿Por qué no inicializamos también horas, minutos y segundos? Porque eso lo hace el constructor de la clase time. ¿Ok? Bien, vamos a pasar ahorita a lo que es un tipo especial de miembros, que son los miembros estáticos. Nosotros podemos definir un miembro estático de una clase y para esto se requiere la palabra static. ¿Ok? Bien, ¿qué diferencia hay entre un miembro estático y un miembro no estático? Vamos a ver aquí la figura que hemos venido trabajando. Bien, estos son miembros no estáticos. Cada vez que yo creo un objeto de la clase xTime, esta tiene sus datos privados, tiene su hora, su minuto, sus segundos y su zona, ¿ok? Estos son miembros no estáticos. Y por ejemplo, cuando yo creo un ejemplo, si tenemos una clase personas con nombre, edad y dirección, por cada objeto de esa clase se crean estos parámetros, se crea su estado interno. Para cada objeto de esta clase se crea su nombre, su edad y su dirección. Por ejemplo, creo un objeto que se llama José con 20 años y bueno, con una dirección X. Entonces se mantiene este estado de este objeto. Si yo creo otro objeto, le puedo asignar un nombre diferente, una edad diferente y una dirección diferente. Cada objeto tiene sus miembros privados prácticamente. Bueno, perdón, sus miembros en general, públicos y privados. Cada objeto mantiene un estado. Pero cuando yo creo un miembro de tipo estático, solamente se crea un objeto, un miembro de este tipo por clase, ¿ok? Espero que se entienda un poquito. Si yo creo varios objetos, solamente puedo tener un miembro de tipo estático. No se crea uno por cada objeto, solamente es uno. En este ejemplo, cuando teníamos los objetos de la clase persona, a cada uno yo le podía asignar su nombre.
Y bien, si yo creo objetos de la clase persona, a cada uno le puedo asignar su nombre. Uno se llama José, Eric, etcétera. Y cada quien mantiene su nombre. Si yo modifico el nombre de alguno, no afecta al nombre de los demás. La diferencia de un miembro estático es que solamente existe una instancia para todos los objetos de esa clase. Incluso, bueno, se puede crear un tipo de dato estático y no es necesario crear objetos para utilizar este miembro estático. Y bueno, cada vez que se modifique, se va a modificar para todos. No mantiene un estado interno por cada uno de los objetos. Vendría siendo una especie de variable global para todos los miembros de esa clase. Ok, de esta forma yo puedo tener miembros estáticos, tanto funciones como datos. Si yo creo datos estáticos, hay que recordar que solamente existe uno para todos los objetos de la clase, una especie de variable global. Si yo creo una función o método estático, hay que tener en cuenta que esta función no va a poder acceder a los miembros de la clase que no sean estáticos, solamente va a poder acceder a los miembros estáticos de la clase, ¿ok? Bueno, aquí teníamos un pequeño reto. Creo que ya quedó aquí. La respuesta, perdón, estaba en PowerPoint y aquí en este sistema pues no tiene animaciones. Pero bueno, la idea es la siguiente. Normalmente el constructor de una clase tiene el mismo nombre de una clase, ¿ok? Y como recordábamos, nos sirve para inicializar el estado interno de una clase y principalmente nos sirve para crear objetos, ¿ok? También tenemos los modificadores private y public. Hay que recordar, si yo declaro un miembro público, lo puede acceder cualquiera dentro del código. Cualquiera que cree un objeto puede acceder a los métodos y datos públicos de la clase. No puede acceder a los miembros privados. Aquí tenemos un ejemplo muy interesante, donde bueno, muchas veces preguntamos, ¿ya se entendió esto de privado y público? Sí. ¿Ya se entendió esta parte de cuándo se puede llamar a un método estático? Sí. ¿Ya se entendieron cuáles son los datos estáticos, las funciones estáticas? Sí. Entonces, aquí venía una pregunta muy interesante. ¿Se puede crear un constructor privado? Y bueno, aquí esperamos un poquito su respuesta. Vamos a dar un par de minutos para que nos escriban aquí en la sesión. ¿Qué opinan ustedes de un constructor de tipo privado? Hay que recordar que normalmente cuando se crea un objeto de cualquier clase necesitamos llamar al constructor para crear un nuevo objeto. En el caso de la clase time, pues llamábamos a su constructor, ya sea su constructor default o su constructor con parámetros. Vamos a poner aquí el ejemplo. Aquí, cuando yo hago esta llamada, se está llamando al constructor xTime, ¿ok? Con parámetros. Cuando se hace una declaración de un objeto de tipo xTime, se llama al constructor sin parámetros. Y aquí, bueno, estamos poniéndole nosotros directamente su valor. Esto quiere decir que estamos creando dos objetos y cada uno de esos objetos tiene un estado interno que vendrían siendo sus horas, minutos, segundos y su zona horaria. En este ejemplo, al primero le asignamos su valor a través del constructor. Esto quiere decir que estamos llamando a una función de esa clase. Hay que recordar que para poder llamar a una función de una clase es necesario tener ese miembro, ya sea un dato, una función o un método de tipo privado. Si yo lo tengo de tipo público. Si yo lo tengo privado, no puedo llamar a un método o función o a tener acceso a un dato de una clase. Y bueno, aquí seguimos esperando sus respuestas un poco más. ¿Qué opinan de un constructor de tipo privado? A ver, vamos a dar un par de minutos. Muchas gracias por su participación. Bien, vamos a ver aquí un poquito sus respuestas. Mariana Quintana. Los constructores normalmente son públicos.
Sí, normalmente la mayoría de los casos utilizamos constructores públicos. Bueno, aquí nos dice que no tendría sentido ponerlo privado, ya que siempre se usan en el exterior y no son heredados. Muy buena respuesta, bueno, es una opinión. Carlos Alejandro, creo que deben ser públicos para asignarle valores iniciales. Ok, también es como normalmente se trabajan. Y tenemos la respuesta de Raúl González. Pudiera ser privado en caso de usar o contener miembros estáticos, ya que en los públicos se toman valores exteriores. Bien, es parcialmente la respuesta correcta. Pudiera ser privado en caso de usar o contener miembros estáticos. Como lo mencioné anteriormente, cuando nosotros tenemos algunos datos estáticos, no pertenecen a ningún objeto. Entonces, si yo tengo un dato estático, no es necesariamente crear objetos para tener acceso a este dato estático. Y más importante aún, si yo tengo una función estática, no es necesario crear objetos para llamar a esta función estática, ¿ok? Y aquí es donde viene el pequeño truco. Perdón, déjenme pasarle ok, estábamos aquí. Y yo tengo aquí un constructor de una clase, aquí se le llama Global Class, que es privado. Esto quiere decir que solamente se puede llamar internamente desde la clase, ¿ok? Recordemos que cuando hablábamos, recordemos que cuando estábamos mencionando que un miembro público se puede acceder desde exterior a los objetos de la clase, o sea, un miembro público, yo puedo tener acceso directamente a ese miembro interna o externamente de la clase, pero a un miembro privado solamente puedo acceder directamente a él dentro de la clase, ¿ok? En ese caso, si yo tengo variables privadas, solamente las puedo modificar internamente desde sus miembros, ya sean públicos o privados. Y eso es lo que estábamos trabajando anteriormente en la clase time, por ejemplo. Solamente se podían modificar sus datos desde el constructor o desde el método set o desde el método increment, ¿ok? No podíamos modificarlo externamente. Aquí el truco es muy sencillo y es una de las técnicas muy utilizadas en programación orientada a objetos. Bueno, les recomiendo un poquito checar los patrones de diseño, ya que, bueno, la programación orientada a objetos nos sirve además para dar soluciones genéricas a cierto tipo de problemas que muy difícilmente se puede llevar en una programación estructurada. Hay un patrón de diseño que se llama singleton. Este prácticamente se refiere a que yo solamente puedo crear un objeto de una clase. Y entonces no quiero que alguien cree muchos objetos, simplemente quiero que se pueda crear uno. O bueno, podríamos llevarlo un poquito más allá y decir, de esta clase yo solamente quiero que se tomen a lo más 10 objetos, y eso lo podría yo validar. ¿Cuántos objetos se están creando de esa clase? Pero vamos a ver el método base, el sencillo, singleton. Yo defino una clase y quiero que solamente puedan crear un objeto de esta clase. En este caso, hay muchas herramientas que trabajan este patrón de diseño. Una que se me viene ahorita a la mente es una librería de Java que se llama Log4j, que nos sirve para trabajar los logs dentro de nuestros programas. Y esta trabaja lo que es el patrón de diseño singleton. Quiere decir que solamente es posible crear un objeto de alguna clase. Vamos a explicar un poquito aquí el código. Si lo podemos ver, tenemos la clase global class, ¿ok? Bueno, normalmente aquí vamos a tener más cosas y aquí vamos a tener más cosas. Tenemos una instancia estática, pero es de esta misma clase, ¿ok? Y tenemos un constructor privado.
Ahora lo que tenemos aquí es un miembro público que simplemente nos lanza un mensaje calculando. Y también tenemos un miembro público y estático. Ahora, este método estático nos regresa un objeto de la clase global class, o sea, nos regresa un objeto de esta misma clase. Y él es el que se encarga de crear el objeto. Esto quiere decir que él es el que hace el llamado al constructor privado. En este caso estamos creando el objeto dentro de él mismo, pero a través de una función estática. Y si lo vemos aquí, cada vez que yo llamo al método instance, si no existe ese objeto, él lo crea y nos lo regresa. Pero si ya existe, simplemente nos lo regresa. Esto quiere decir que siempre nos va a estar regresando el mismo objeto. Hay veces que se trabaja una extensión de este patrón donde, bueno, normalmente se pone un límite. Yo quiero 10 objetos. Entonces, bien, aquí tendríamos que hacer nuestra validación, tener aquí un arreglo de 10 objetos. Y entonces aquí ir creando cada uno de esos 10 objetos conforme se vayan pidiendo. Pido un objeto, lo crea, me lo regresa. Pido otro objeto, lo crea, me lo regresa. Y de esta forma puedo estar reutilizando esos objetos y no hacer una explosión de objetos como en muchos casos ocurre, que bueno, si tenemos por ejemplo no sé, un cliente a una base de datos, donde normalmente se requiere hasta 10 hilos que puedan estar conectados a la base para que esté trabajando de manera óptima. Si yo, bueno, creo mi clase, esa clase se conecta a la base de datos y ahí declaro mis consultas. Entonces, bueno, ya tengo mi librería y se la doy a mi grupo de trabajadores para que ellos hagan su trabajo. Entonces, supongamos que cada uno de ellos crea un objeto de esta clase. Entonces, bueno, se van a crear demasiados, tal vez más de los que se podrían manejar. Entonces se hace una explosión de objetos. En este caso, bueno, si yo solamente digo, quiero que nada más estén utilizando un objeto, aunque esté la librería repartida entre varios programadores, cuando ellos necesiten un objeto, no lo van a crear, van a llamar al método instance y este les va a regresar el objeto que se requiere, pero solamente va a existir uno, ya que el método está encargado de crear el objeto y él se encarga de que solamente exista una instancia de ese objeto. Y de esa forma podemos tener nuestro constructor privado, ¿ok? Les pido por favor denle una pequeña repasada aquí a este patrón de diseño para tener un poquito más en cuenta este tipo de características. Bien, por último vamos a explicar un poquito esto que es la composición. La composición es un mecanismo en el cual el estado interno de una clase, o sea, los datos, incluyen algún objeto de otra clase. Esto quiere decir que una clase no necesariamente debe de heredar las características de otra clase para poder usarla, sino que puede crear un objeto él internamente de alguna otra clase. Y en el ejemplo que vimos anteriormente, esta clase crea un objeto de esa misma clase. Hay que recordar que en muchos casos, bueno, se va a requerir que sean punteros. Sería una muy similar a como lo veníamos trabajando con las estructuras. Bien, bueno, les recomiendo que vean un poco el video del año pasado para un poco más detalles. Es un video un poquito más largo. Y bueno, si tienen algunas dudas hasta el momento, vamos a estar aquí un par de minutos para aclarar cualquier cosa. A ver, bueno, viene aquí una pregunta de Carlos Alejandro García. ¿Cómo pueden trabajar varios programadores con una librería compartida para poder llevar el control de los objetos? Perdón, ¿no se ve completa? ¿O sí esto? Ok. De los objetos que se crean. Perdón, aquí me causa un poquito de duda la pregunta, pero si regresamos al ejemplo anterior, cuando nosotros tenemos un objeto en específico y no queremos que se creen muchas instancias de ese objeto, podemos declarar un constructor privado para que no lo creen
directamente. Entonces, bueno, ya los clientes prácticamente no van a estar creando muchos objetos, sino van a llamar a un método que se va a encargar de crear los objetos, y él puede tener limitantes para no crear tantos objetos como, o sea, no crear tantos objetos como se le soliciten, sino tal vez trabajar con unos pocos y repartirlos. Y es como trabajan muchas librerías. A veces, por ejemplo, Hibernate de Java, tú le especificas cuántos hilos quieres que utilice para conectarse a la base de datos. Entonces prácticamente él debe tener un tipo de restricción para no crear tantos, ¿ok? Simplemente reutilizar los que ya los que están creados. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Por qué tenemos un método void gray const? Bueno, en C++ es la forma de definir métodos constantes. Esto quiere decir que estos métodos no van a poder modificar al estado interno del objeto, prácticamente a sus miembros privados. En el caso de que haya una explosión de objetos en C++, ¿los limita o hay que hacerlo por programación? Creo que C++ no te limita cuántos objetos puedes crear. Mientras haya memoria, si tú le dices quiero 1000 objetos de la clase persona, él te los va a crear. Simplemente te va a marcar un desbordamiento de memoria cuando ya no pueda crear más, ¿ok? Si tú quieres limitarlo, los debes de hacer tú por medio de programación. Y bueno, creo que hasta aquí cerraríamos la sesión de hoy. Les agradezco mucho su participación. Cualquier otra pregunta, duda o aclaración la pueden poner en el foro. Y bueno, se les recomienda mucho que practiquen, den un repaso a este tipo de conceptos, principalmente lo de los ciclos, apuntadores. Apuntadores es un tema que se va a estar llevando en las siguientes sesiones para definir listas ligadas, pilas, colas, árboles, grafos, prácticamente para casi todos los siguientes capítulos. Y bueno, pues mucha suerte en su estudio y en su estancia aquí en Inaue. Muchas gracias.